Latina en New York. Ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira, esta puesta del sol, contemplas plena la luz. Son nuestros Contemplas plena la luz en la ilusión cuerpos. del amor. Son nuestros cuerpos. Es nuestra decisión. Despatriarcalización ya. Buenas noches, estamos en otro programa de Despatriarcalización Ya. Y esta noche les convocamos a hablar un poco sobre la descolonización del cuerpo y la sexualidad. Como posición política, placer, orgasmos, todo lo que se pueda. Estamos con nuestras invitadas y nuestros invitados. Consuelo Torrico, la Coco, lesbiana de nacimiento, así me ha dicho que le presente. Está Que Rodolfo. y de corazón. Dos corazones. O sea, hay lesbianos de crecimiento. Bueno, Que muestra su certificado de nacimiento. Rodolfo Vargas, Sassi, y también está con nosotras Andrés Mayo y la Julieta, lesbiana también, no sé cómo te definías de nacimiento, de crecimiento, ¿cómo será? Lesbiana nomás. Esta noche hablaremos sobre descolonización del cuerpo y la sexualidad. Estamos hablando esta noche en Despatriarcalización Ya, pero ya. De una vez. De una vez sobre la descolonización del cuerpo, parece trabalenguas esto, ¿no? Descolonización del cuerpo y la sexualidad. Entonces yo les planteo empezar por posicionarnos políticamente, o sea, ¿contra qué luchamos? ¿Por qué luchamos? ¿Cuál es esa historia? Lucho contra el patriarcado, lucho contra la hegemonía de un sexo machista que te impone comportarte de cierta manera y que debes soportar muchas veces que no te acepten por eso, ¿no? Porque no estás dentro del modelo hegemónico. Lucho contra eso, contra un patriarcado que impone normas, que impone roles, que impone formas de ser en la vida, y esa es mi lucha por siempre, desde que tengo conciencia. Coco. Bueno, ser lesbiano, tener otra opción sexual, es una posición de resistencia, ¿no? Contra el para descolonizar nuestros cuerpos, ¿no? O sea, es una posición donde nosotros decimos que queremos ser lesbianas, que nos amamos entre mujeres, y eso es una actitud de valentía, digamos, ¿no? Frente a toda una sociedad que nos quiere oprimir. Andrés. Yo vengo de una familia que son casi todas mujeres, ¿ya? Y siempre la igualdad entre géneros en casa ha sido muy notorio. Entonces, yo salía fuera de casa y chocaba con todo, porque decía, ¿por qué en casa sucede esto y afuera no sucede lo otro? En ese construir el diario vivir. Entonces, al tomar conciencia de todo esto, empecé a chocar con todo eso, y esa es mi lucha hasta el día de hoy, de ver que todavía culturalmente en las casas no hay la igualdad, ¿no? Y creo que es ahí donde se genera pues todos estos procesos, ¿no? Y después un niño sale a la escuela y se choca con otras realidades y te das cuenta que te vuelve a ser raro el discriminado, el gay, el maricón, todo eso, ¿no? Y ahí nacen esas etiquetas que nos van posesionando a cada uno de los seres humanos, y contra eso estoy luchando. Modelo, resistencia, ¿contra qué luchas vos, Julieta? Yo lucho contra todas las formas de opresión. Desde que era changuita me imputaba la injusticia, ¿no? Me daba pena ver gente que no tenía que comer,
No era que nosotros tampoco teníamos harto que comer, ¿no? Pero había gente que estaba peor que nosotros, entonces eso me daba rabia y generó en mí toda una presencia política todavía intuitiva, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa estas cosas? Y luego ya cuando estoy en los últimos años del colegio, en la universidad, voy perfilando, voy entendiendo que hay un sistema que en aquel momento para mí era el capitalismo, ¿no? Pero que el capitalismo y que estaba muy ligado a la dictadura. Luché contra la dictadura, luché contra el capitalismo y ahí entendí y ahí ya estaba pues con toda mi sexualidad ahí aflorando. Desde chiquita, desde que tengo uso de razón, a mí me han gustado eróticamente las mujeres. Y cuando empiezo a entender que eso era prohibido, primero ha sido en relación a la iglesia, ¿no? Porque yo era parte de las comunidades eclesiales de base, la teología de la liberación, pero ahí nunca se habló de que podías estar enamorada de una mujer, yo como mujer, ¿no? Nunca se habló. Alguna vez escuché que algún cura por ahí era maricón, ¿no? Pero así entre chiste o medio por allá, pero de lesbianas yo nunca ni la palabra conocía, ¿no? Y luego... Solo la práctica. Eso sí, practicante. La práctica de la perfección. Pero a partir de eso, o sea, cuando yo me ubico es con la izquierda. Mierda que la izquierda era lesbofóbica, homofóbica, ¿no? O sea, sí. homofóbica por supuesto, pero las lesbianas no existíamos. Pero una de las pesadillas que yo tenía, porque yo pertenecía a la izquierda más radicalizada, lindo era, ¿no? Yo estaba dispuesta a dar mi vida por el pueblo, bien vanguardistas, ¿no? Esas épocas de changas, ¿no? Pero tenía mucho terror que me descubran así mirando a mis compañeras o a las dirigentes. Mierda, qué lindas eran, ¿no? Cuando he visto las fotos de las guerrilleras sandinistas, se me caía la baba, pues, ¿no? Entonces, armas, su pañoleta aquí, bien pintuda, con sus botas. Claro, siempre estaba el guerrillero a su lado, ¿no? Claro. En la foto. Bueno, era heteronormado además, ¿no? Sí, pues la izquierda heteronormada. Tú estás planteando... yo he luchado y lucho contra todas las opresiones, donde mi sexualidad, el amor, mi afectividad es una parte pequeña, como lo es la sexualidad. Yo no soy solo sexualidad, tengo muchas formas de expresar, lucho contra el capitalismo, soy artista, soy criadora de guaguas. Pero tú estás planteando más bien esta lucha desde una visión de organización. ¿Cómo es la lucha de ustedes? ¿Cómo es que esta lucha se transforma en organización? ¿Y cuál es la memoria de esa organización que van haciendo? El colectivo mencionabas tú, Saci. Sí. Yo estoy ahora como secretario general del colectivo, que es una organización que ha pasado por muchos momentos, ¿no? Desde querer ser colectivo? TLGB de Bolivia. Entonces, un movimiento antes solamente de ONGs, un movimiento que solamente utilizaba a las personas para captar recursos y enriquecer a ciertas personas, solamente a algunos individuos, y no dar, digamos, como un fruto y no trabajar con las personas en su formación. Creo que también ha sido una organización que se ha dado mucho en ciertos momentos a esto de ser representantes del capitalismo rosa, por ejemplo. De que tienes que tener el último celular, que tienes que ser musculoso, tienes que ser hermoso, y la gente común y corriente, entre comillas, no era pues tomada en cuenta, ¿no? Solamente representantes de estilo, queriendo representar modelos, como decía antes, de belleza, por ejemplo, occidental, a los cuales solamente se dedicaba el colectivo, porque el colectivo te lo iba a decir conocido mucho por realizar elecciones de belleza. ¿Cuántos años tiene el colectivo? Ahorita ya tiene como organización, creo que estamos llegando a los 15 años, creo. No estoy seguro. Hay una memoria histórica que escribió David Aruquipa. Hay una cosa que has planteado ahí, el rol de las ONGs, ¿no? El rol de las ONGs y el camino que se ha ido construyendo desde la organización. ¿Cómo les ha ido? Ustedes han estado mujeres creando comunidad. ¿Cómo ha sido esa construcción? ¿Desde qué organizaciones? ¿Cómo lo han hecho?
¿Quién quiere hablar aquí? Somos 5, así que tenemos que distribuir. Ay, Nos Pelearemos. Por ejemplo, en el caso de las lesbianas, hasta ahora yo veo que casi son invisibles, ¿no? Es muy poca la participación que tienen, incluso dentro del de los colectivos. Aunque está la L. aunque está. De LG. Aunque está la L, ¿no? Pero esa L es por ser solidarios, digamos, ¿no? Pero nada más. Hasta ¿no? nominal, Pero ¿no? digamos que tengamos voz y voto dentro de lo que dentro de lo que es el colectivo, es muy poco lo que participamos las lesbianas, ¿no? Y lo que hablaba Julieta, yo también pienso que la religión, o por lo menos la iglesia, es lo más patriarcal que existe. Por ejemplo, a mí me votaron de la católica por ser lesbiana, ¿no? Y 3 meses después, el cura que me votó se estaba casando con una de las compañeras y dejando la sotana. Y eso no era mal visto, ¿no? ¿De la Universidad Católica o de la Iglesia De la Católica? Universidad Católica, ¿no? ¿Qué año fue? Ya no me acuerdo, ya no tengo memoria. Esas preguntas. favor, hay que Perdón, preguntar ¿cuál eso. era? Ay, disculpe. Pero fue el 90, pues ya. Ya, 85. No, pero ahora más bien que creo que las cosas han cambiado y lo que veo cuando nos reunimos con varias lesbianas, veo que hay más de 300 o 400 en La Paz, que para mí es una maravilla, ¿no? Que antes eso era soñar despierta, pensar que íbamos a estar 10 lesbianas juntas, era un sueño, pero ahora ya veo 100. 200, 300. ¿Dónde, hermana? Porque no he visto Por ahí. 100. Yo tampoco he visto 200. Pero Se la digamos, puede, a se la nivel puede. político y orgánico, sí, digamos, yo creo que el colectivo les, entre comillas, digamos, que bueno, puede representar o no representar, sí ha tenido tal vez una aparición dentro del colectivo TLGB, porque hemos tenido una presidenta que ha sido lesbiana, ¿no? Claro. Que ha estado dirigiendo a todo el colectivo Ya, por pero 3 años, pero por eso. Eso es como un así. Pero ha habido un Ja, 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 afloramiento, ¿no? de verdad. Pero yo Tú creo que eso hasta en las fortalecido, ¿no? discotecas de repente no las veías presentes. Y de repente de un año para el otro, creo que hace unos 4 años, eran más lesbianas que... Ya, pero no me Y digas esa que me luchamos para impresionó. estar la discoteca. Ah, no, pero hubo una apropiación hasta ahora. Yo creo que ha habido una apropiación de eso, Pero ¿no? yo creo que eso que está de repente fortalecido. sale chistoso, pero yo creo que las mujeres han empezado ya a posesionarse, las mujeres lesbianas han empezado Claro, a Para mí es tanto. mucho más estas fácil cosas. hoy como lesbiana andar por la calle y creo que eso es un trabajo que ha hecho mujeres creando comunidad y sobre eso la memoria, las articulaciones y desarticulaciones vamos a seguir discutiendo en el próximo sector. Estamos en Despatriarcalización ya, hablando de la descolonización del cuerpo, de la sexualidad. Estamos en la parte política, pero ya vamos a llegar a la parte del placer, que también es político, los orgasmos. Pero estábamos en la memoria, ustedes estaban hablando de la organización y lo que se ha logrado. Y Las Yo quiero lesbianas hacer en la un punto. discoteca. Yo quiero hacer una puntualización ahí, Dale. porque yo creo que después de todo eso, porque es algo histórico, después de que el colectivo LES o las agrupaciones LES, las que estaban supuestamente visibles, estaban a la cabeza de una organización nacional, se separan y ahora tienen un colectivo nacional supuestamente de solo LES, ¿no? Que es la red LBBOL, de la que no sé si conocerán. Si la sabrán quién sea, Conocemos muy bien, y por eso no estamos ahí. por eso, Ah, ¿no? perfecto. Que decidieron Pero- separarse del colectivo Pero eso está TLGB sucediendo. por esta razón, ¿no? De que no se las tomaba en cuenta, que solamente la L era simbólica, adorno y nada más, ¿no? Entonces, la L está ahí porque hay muchas mujeres que tampoco se sienten identificadas con esta organización LBBOL y quieren seguir perteneciendo al colectivo, pues... figurativamente. Para descolonizar el cuerpo y la sexualidad hay que politizar el cuerpo y la sexualidad. pues. O sea, Sí, es sí. una cosa. Ese Es es el verdad, problema. Y eso no, sabes que no solamente sucede con las lesbianas, también suceden con las trans, todos. sucede con todas, Obvio. con todos los que estamos ahí agrupados en como masa, ¿no? Y con esas siglas que nos vuelve pues como ganado, ¿no? Y creo que muchos hemos desistido de esa participación y de ese colectivo porque creemos que se ha vuelto nominal y ya lo ha dicho bien aquí Saced. Creo que ya
las nuevas generaciones estamos viendo otras cosas sí, no, pero es verdad. Yo creo que estamos empezando a construir de otra manera estas comunidades que no tienen que ver con estructuras que son justamente estas totalmente verticalistas. Yo creo que comunidad tiene que ver con esa horizontalidad y estas charlas que estamos generando desde la televisión con este programa y desde estos encuentros que yo veo, por ejemplo, en jóvenes que se están activando y se están mostrando desde el arte, desde la creatividad, desde la espontaneidad, desde la política. Ver jóvenes que ya no solamente están visibilizándose a través de su individualismo concentrado, porque yo de repente veo que se han quedado ciertos íconos de concentrados y que están brillando solamente esas personas y de repente dejan que los demás sean ganado. Y vuelvo a eso, ¿no? Una de las cosas... Mujeres creando comunidad te ha provocado dos veces. Sí, me provoca, ya. Acepto tu provocación. Todavía no, es hora para el menor. Despacio. Restringido. No, estábamos hablando de, a propósito de la red, ¿no? Pero yo encuentro que esta separación de la red, de las mujeres, de las lesbianas, para mí es muy positivo porque se han juntado un montón de mujeres y hacen acciones, ¿no? Yo lo que quería poner en el tapete, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, es el asunto de una de las características cuando hay un grupo oprimido, jodido, hecho mierda, como se dice, que cuando le das un pequeño espacio, surge y empieza a destrozarse. Cuando no hay un trabajo político, cuando no se politiza la acción, digamos, de reivindicación que se está saliendo. Entonces, una de las cosas que yo lo quiero volver a poner en tela de juicio, y por eso cuando tú decías lo de la Red Bull, a mí me parece bien, Red Bull, LB Ball, eso. Miles de bol. Sí. Está hermoso, está lindo, que existamos, que visibilen, que haya un lugar donde baila, bueno, ya, está lindo. Pero, ¿qué está a la base? ¿Qué nos sostiene? Y nosotros lo que hemos planteado como Mujeres Creando Comunidad, porque esta es una versión que ha estado siempre presente ahí, los años 90, es el feminismo. O sea, el feminismo como una teoría en aquel momento, hoy es un nombrar nuestra práctica, hemos cambiado porque somos feministas comunitarias, pero en aquel momento era una teoría que sostenía. Y en el mundo el feminismo ha sostenido las luchas por la reivindicación de los cuerpos, politizar los cuerpos y politizar la sexualidad. No ha venido de colectivos gays, no ha venido de colectivos marxistas fundamentalmente manejados por hombres, no ha venido de los hombres, ha venido del movimiento feminista, la politización de la sexualidad y la politización de los cuerpos, donde nuestros hermanos y nuestras hermanas drag queen, por ejemplo, en el norte, han agarrado y algunas han politizado y otros han seguido nomás con la pluma y la disco, también en los años 60, ¿verdad? Pero cuando nosotras como Mujeres Creando planteamos al feminismo como un sostén político, por ejemplo, las lesbianas nos han mandado a la mierda. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué las lesbianas no se suman al trabajo de Mujeres Creando Comunidad? ¿Y por qué no se logra un colectivo tan fuerte dentro de los gays? No, pero es porque, una cosita más, es porque siguen siendo, o sea, más allá de que no sean masculinos, siguen teniendo privilegios. Es que una cosita más, o sea, no han querido hacer feminismo, además nosotros no nada que con el feminismo, con esas cosas políticas, con esas tonterías, ¿no? Nosotros no queremos nada, pero sí han ido a engrosar las ONGs de las cuales tú hablabas, Sacet, y sí han ido a engrosar los TLGB y después se dan cuenta que las están raleando ahí porque es un mundo machista, por mucho que sean hermanas, hermanos, transgénero, pero es un mundo machista y patriarcal. Pero en estos últimos años se ha hecho mucha incidencia política dentro de los colectivos, ¿no? Digamos, yo creo que es más importante el hecho de que cuánta gente se suma y se sube a este carro del feminismo, pero lo hace con verdadero compromiso de vida, ¿no? Porque yo puedo tranquilamente trabajar y memorizarme un discurso y no vivirlo, ¿no? Y puedo ser así. Mi más grande crítica es que nuestro colectivo TLGB es demasiado, como tú has dicho,
es muy materialista en un sentido, ¿no? Que quieren ser delgados, quieren parecerse a Brad Pitt, y quieren tener un cuerpo hermoso, carros, becas, estar con propiedades, y no te fijas en la comunitariedad que a veces tiene que existir entre la gente que está de a pie o está viviendo, por ejemplo, en un alquiler. Ahí está el desfile del orgullo gay. Obvio. Los bonitos adelante y los que no, y los con plata. atrás. Porque ¿no? tienes que hacerte un traje que te cueste, ¿no? hasta 1000 Y bolivianos. tienes que pagar también una cuota para que haya música. Claro. Y todos esos procesos que Pues es que existen. Pero Es que esos también, también digamos, son procesos que se van dando, ¿no? Pero Pero también no debemos dejar de lado lo otro. Digamos, Claro. lo de la vida comunitaria es importante, es bueno. No es malo, pero Totalmente. no es lo único. Pero porque no es lo mucha gente- fundamental, pero- porque eso se ha pero- vuelto a ver, ahí la Coco fundamentalista. sabe, Tenemos Dale, que Coco. entender que es un colectivo un poco difícil de manejarlo porque Obvio. es una diversidad, como nos llamamos, colectivo de diversidad, donde hay trans, donde hay travestis, donde hay lesbianas, Locas. donde hay bisexuales. Entonces es un poco difícil de Locas, manejar porque es realmente También una hay diversidad, ¿no? locas. Demasiado. Ahora más bien, por ejemplo, tenemos el Consejo de las Diversidades, ¿no? Que trabajamos junto con el gobierno municipal, ¿no? Y esto, por ejemplo, en mi caso, el caso de las lesbianas adulto mayor, el caso de los TLGBs adulto mayor recién se está tocando, ¿no? Que es una problemática que todos vamos a llegar a ese punto, ¿no? Y es algo que tenemos que tener un poco más de visión y crear políticas, desear políticas públicas que apoyen nuestra organización. Que yo creo que es parte de la lógica colonial sobre la sexualidad, ¿no? Que tiras entre los 20 y 30, digamos, Obvio. ¿no? Y 35 ya no tiras, es decir, no Ya no tienes puede ser nada. ni lesbiana. Tiras, ¿no? ni Para que no nos están viendo en el exterior tirar, quiere decir Pobrecito. hacer el amor, Claro. sexo. Ya. Pero ahora hay un proceso, o sea, se ha planteado un proceso de cambio en el país y se han planteado palabras que, como decíamos, parece trabalenguas, Ay, sí. pero que desafían estas lógicas o individualistas o comunitarias. ¿Es suficiente un colectivo para plantear la descolonización? ¿Qué se está planteando desde esta diversidad que mencionaban frente a la descolonización del cuerpo y la sexualidad? Decimos nosotras, no sé, descolonización, ¿desde dónde estarán planteando? En los colectivos. No es lo único, digamos, un colectivo no es lo único, no es tampoco así, por ejemplo, los rivales, el otro lado de las ONGs ahora ha decidido llamarse LGBT para decir que la L es ahora lo primordial, Sí. pero para ganar plata, ¿no? Claro, Para ganar plata. son estrategias Sí, obvio. de cooptación de fondos, Claro. porque además hoy hay plata para eso. Obvio. ¿No? Hay demasiado. plata y eso es importante también señalarlo, ¿no? Cómo se negocia con nuestra sexualidad. Y esa es una de las cosas que nosotros siempre hemos estado denunciando. Sí. Hemos dicho, o sea, igualmente que como mujeres no vamos a dejar que las ONGs vengan a hablar a nombre nuestro, que se han enriquecido muchas de ONGeras los años 90 a costa de la pobreza de las mujeres, ¿no? Igualmente, las ONGs y las grandes fundaciones también internacionales han lucrado con nuestra sexualidad clandestinizada, discriminada, ¿no? Cuanto más discriminados, más jodidos, y no nos demos cuenta de que somos parte de un sistema que, además de ser heteronormar, o sea, de heteronormar nuestra sexualidad y de heteronormarnos, de obligarnos a tener relaciones con quienes nosotros no tenemos deseo erótico, también nos explota. Es capitalista y pertenecemos a una clase. Y esto que tú estabas diciendo, somos indios, somos yocayas, somos imillas. Yo soy una lesbiana imilla. O sea, mi cuerpo es este, ¿no? Sobre eso, sobre ese punto. esta diversidad que puede encubrir privilegios y no sé qué, vamos a hacer corte y volvemos en el próximo sector. Ya seguiremos. Despatriarcalización ya. Estamos hablando esta noche de descolonización del cuerpo y la sexualidad. Por favor, no van a esquivar el tema, ¿ya? Porque Ya los hagan los locos. Yo puedo hablar, estamos... si es que- No se hagan los locos. Planteabas cómo se ha usufructuado, cómo las ONGs han usufructuado con la sexualidad. Exacto, y las ONGs vienen a ser las grandes, digamos, patriarcalizadoras, ¿no? Colonizantes, Y además. colonizantes. Además, por ejemplo, se da un video de la vida de una trans, ¿ya? Y esta trans es profesional, tiene sus papeles en orden, etcétera, pero digamos, se lucran con la vida de ella, pero no le dan ni siquiera un trabajo. Entonces la trans tiene que seguirse, digamos, prostituyendo, ¿no? Que es una pena
el colectivo y para todos, que una persona que ha luchado por sus derechos y todo, sea usada de esta manera y sea utilizada. Y ahora, por ejemplo, para los proyectos de las trans hay mucho dinero, ¿no?, en el mundo, porque ha aflorado este movimiento de trans, ¿no? Entonces, eso es posible por la despolitización. Pero será movimiento. Pero no, yo creo que los no es un proyectos van más movimiento. a A ver, que yo lo que tengas creo- que darte, son que no te forman políticamente. No hay un proyecto, yo hasta No. ahora no he visto un proyecto No hay. que diga formación política de comunidades. Totalmente. Trans, les, gay, No hay. no hay. Para nada. Solo es para que aprendas a coser, para que aprendas a cocinar, para que Macramé, lleves tus claro, por galletitas, supuesto. pues, ¿no? Claro, O claro. para disque darte de fortalecimiento Maquillaje. y Claro, maquillaje. o sea, que Maquillaje, seas claro. la fotografía para estas ONGs, Claro. ¿cierto? Claro. Que eso No, es lo el que eslogan, vende. ¿no? No hay yo eso. lo que creo que está sucediendo, y a mí y me preocupa mucho, es que justamente lo que tú decías, Julieta, está sucediendo muy claramente en nuestro país, es que por falta de organización, estamos totalmente muy dispersos en todas estas construcciones, porque, por ejemplo, yo veo en la parte política, por ejemplo, aparece hace poco nomás en estas elecciones un personaje nuevo que me parece ¿De muy dónde? interesante. Exacto, ¿de dónde? Pero llega de España, pues. Exacto, nos pero- trae, exacto. nos trae conceptos Dale, dale. nuevos. Y ahí está, por ejemplo, este nuevo diputado que parece que va a ser diputado, o es senador, sí. ¿no? Senador, Sí. ya. Diputado. Ahora es público, ¿no? Es Manuel. Es Sí, 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 ya es, público. ya se hizo Ahora público no, a pero partir de las además- ahora es elecciones, público. ¿no? ¿Y de dónde viene? ¿Qué camino ha hecho? En las Exactamente, ¿Fue en el entonces movimiento yo que- cuando veo eso, digo que todavía no hay una organización, porque finalmente si hubiera toda una estructura en nuestro país, tendría que él participar de estos No se hubieran procesos dejado, y claro. no ha participado de ninguno de esos procesos. Entonces, justamente creo que ahí está la desorganización de estas organizaciones, que son miles. ¿Cuántas hemos nombrado el día de hoy? Hemos nombrado como 10 organizaciones y se van a seguir proliferando si no sabemos de verdad construir y contribuir y si no las mirar ONGs de siguen metiendo plata. de nuestros egos y empezar a mirar hacia el otro, empezar a mirar hacia mi compañero, que finalmente si es lesbiana, nos apoyaremos, pues. ¿Qué nos está pasando? ¿no? Finalmente, si es gay, lo apoyaré. Pues ya ni qué hacer, pues, Que ¿no? cada líder, Finalmente, cada ¿cómo? líder es un rey chiquito. Claro. Entonces cada Ahí- líder se va a Exacto. solamente buscar lo que él quiere para su propio Exacto. beneficio. Interés. El tema de los Obvio. caudillismos, ¿no? Es lo que estaba diciendo, cuando Eso. un Por eso ha grupo surgido lo de pequeño- Canelas. Porque ha tengo que pasado? decir el nombre. Sí, Canelas Manuel ha surgido Canelas. por eso, porque sabes que en el colectivo los caudillos han dicho, se han peleado entre ellos porque quería entrar uno de ellos. Espacios políticos. Y como se Ganar ofrecía un con- espacio y el más, yo creo que ha visto que el más que venía por debajo era este otro señor. Que no estaba con nadie. Que no estaba con nadie, lo escogió porque se estaban peleando entre ellos. Yo no sé cómo habrá sido eso, pero el asunto que a mí también me da bronca, que o sea, no solamente en este caso, en muchos Claro. casos las organizaciones sociales, aunque este no es una organización social, como podemos decir, pero podríamos convertirla en una organización Podríamos, social. exactamente. Que cuando estábamos hablando del movimiento del arco iris, me recuerdo que Sí. después de la nueva constitución habíamos empezado, pero ¿con qué nos hemos chocado? Primero es lo que están diciendo ustedes, los egos, pero un ego que además no ha contribuido, ojalá pues que hubiera contribuido a la politización, sino, por ejemplo, les cuento de este lado que nos corresponde, de las lesbianas. Nosotras hemos invitado, inclusive hemos sacado de nuestro bolsillo, hemos generado fondos pequeños para que hagamos talleres, formación política, le hemos rogado, ya, han venido, pues las LBBOL, han venido, y después, no, ¿nosotros qué cosa? Nosotros somos la nueva generación. Ya, pero hagamos algo. Obvio. ¿no? Claro. O sea, No es ¿cuál solo generación? hablar, ¿no? Como si la Claro. política dependiera de la nueva Ahora generación. eso ¿no? también No, ha no. pasado en Mujeres Creando. Eso también ha pasado. Un protagonismo Un único que hasta protagonismo. hoy intenta Exacto, ser hasta hoy estrella. que la estrella de Hollywood. De rock. No, de rock. la rockstar. Sí, pero Bueno. eso para mí, compañeros, o sea, yo no tengo problema que aparezcan miles de por liderazgos. supuesto. Genial. Eso mejora Vamos a ese apoyar, proceso. Por pero supuesto. no hay posición política. Y hoy día, como ha dicho la SACET, por ejemplo, somos feministas. ¿Para qué?
¿Qué base política hay? Para ¿Qué ir a están Colombia. proponiendo? Para viajar, para viajar, porque ahora ya no está de moda ser solo lesbiana, No. o ser lesbiana y género, ¿no? Equidad de género, sino Hay que ser ahora lesbiana también tienes que feminista. ser lesbiana feminista, entonces eso es también financiable, ¿verdad? Y si sabes 3 o 4 cosas sobre despatriarcalización, ¡Oh! te contratan, te llevan hasta la China. Porque Sí, Bolivia ya. es el país De la despatriarcalización. claro. Somos el país que ha originado ¿Y te contratan? Ni Ecuador, ni Una- Sudáfrica, claro. es Bolivia. Una ¿Te cosa han como contratado? una A mí me contrataron. Hay que enseñarle despatriarcalización. Que viaje aquí a Yo compartir. estoy despatriarcalizando la educación. Hay que aprender. Que aprenda, que aprenda los malos. Ese me parece un aporte interesante, pero bueno, antes de eso yo quería provocarles con lo siguiente. Han dicho formación política, talleres, no sé qué, no jodan pues. Bueno, lo o que- sea, el proceso de descolonización y poner la despatriarcalización se ha hecho en las calles, no digan que se ha hecho por talleres, porque eso No, me suena bueno, a la lógica que nos han metido las ONGs a las mujeres. ¿Qué quieren las mujeres? Capacitación, toda su Sí, vida. ya hemos hecho. Entonces, en serio, así, Pero además ¿cómo no da se va, resultados. ¿cómo se va a descolonizar? ¿Cómo ustedes están pensando en la descolonización del cuerpo? En este proceso de cambio, este proceso de cambio es de nosotros, del pueblo, ¿no es cierto? Claro, con un líder, pero del pueblo. Tenemos nosotros, por ejemplo, los TLGBs, tenemos dos pedidos que hemos hecho, ¿no? Uno que es la vivencia en El familia. acuerdo de vida en familia. El acuerdo de vida en familia y la ley de la identidad, ¿no? Entonces, espero que se toquen, ¿no?, estos temas, como se ha prometido, ¿no?, por los políticos, porque tenemos derecho a vivir en familia, tenemos derecho de construir nuestras propias familias y de respetarnos, en todo el mundo las familias son respetadas. Y yo no sé por qué aquí en Bolivia todavía no se ha tomado en cuenta que las familias, digamos, de personas del mismo sexo puedan tener algunos apoyos, como decir, por ejemplo, en cuanto a las herencias, en cuanto a las situaciones médicas, en cuanto a los seguros y también en cuanto a la vivienda, ¿no? Todas esas cosas yo creo que se requieren políticas del Estado, políticas públicas que no nos ayuden, digamos, ¿no?, porque no necesitamos ayuda, sino que apoyen a los... Es un Ahora, derecho la humano. familia Es un es la institución heteronormadora por excelencia. Claro. ¿Cómo es esto de la pero vida en familia? te digo en familia, por ejemplo, que si dos mujeres en un momento se llegan a amar, ¿no?, y una de ellas es viuda, por decir, y tiene 3 o 4 hijos, y la otra persona con la que se ha casado tiene un seguro de salud, ¿no?, por su trabajo, por su oficina, como ha pasado últimamente, ¿no?, en el caso de Pilar y Su, ¿no? Y una de ellas tiene el seguro, pero los hijos de la que tiene de la madre real, digamos, ella no tiene el seguro, entonces tiene estos hijos acceso. no Claro. pueden tener acceso a este seguro, y eso debería ser posible. Ciertas seguridades, Claro, ¿no? ciertas seguridades, llenar estos vacíos legales, ¿no? Ya, pero no estamos reivindicando la familia. No, Esa no, donde está el no, modelo, no, de que ustedes sino han- los derechos, Los que... Ahora, yo creo, por ejemplo, algo que es importante es que yo hasta ahora no he visto, por ejemplo, a una organización, a una población LGBT, TLGB, como quieran estar, por ejemplo, haciendo una caminata, como hacen, por ejemplo, los ancianos desde Patacamaya, para pedir algo. Claro. ¿No? Porque eso también es demostrar la convicción, ¿no?, política, que yo quiero porque quiero y porque siento que es algo que me beneficia. Sí. Solo es un puñado de personas que hace, digamos, el activismo, entre comillas, y los demás están o escondidos o están esperando O sea, la todos se lo hagan. discoteca En la bailando. discoteca, porque Eso, vas a esas eso. discotecas y están super full, ¿no? Al Les dices tema, que vayan a un justamente, estadio. Es un espacio de Ese es el conversación. tema generacional que Claro. está sucediendo, Claro. que vemos una generación bastante acomodada. ¿Por qué? Porque las conquistas que han habido desde las mujeres creando hasta pues todos esos pueblo. procesos que hemos tenido, desde el MAS que ha entrado al gobierno, desde el indigenismo, todos estos procesos que hemos vivido, creo que esta caga. nueva generación se caga. Se caga. Se han olvidado de todos Claro, que estos ya hay caudillismos que han habido. nacionalización y tienen educación. Claro, ya Sí, lo tienen por supuesto, todo, y ya. ahí estamos viendo esos resultados. Vemos jóvenes no comprometidos y tienen que ser chicos que se van afuera, que ven otras realidades y que vuelven y dicen, no, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿No? Y esos fenómenos se están dando mucho, ¿no? Gente que está saliendo mucho afuera y que vuelve y dice, pero mi país merece esto, ¿por qué no lucho por esta reivindicación? Y
eso es lo que noto mucho, que hay una comodidad de parte de, no solamente de estas bases que son la juventud, entre comillas, sino también de los liderazgos. ¿No? Que se han asimilado al sistema. Pero no me esquiven la pregunta, vamos a irnos al último sector. ¿Cómo se descoloniza el cuerpo y la sexualidad? ¿Cómo? Porque desde la seguridad familiar, digo yo, voy a poder descolonizar. Sobre eso volvemos. Estamos en Despatriarcalización ya. El programa es sobre descolonización del cuerpo y la sexualidad. Medio que han esquivado el tema en 3 bloques. Ahora sí, en concreto, ¿cómo se descoloniza? Y además, ¿cómo se despatriarcaliza? Pues despatriarcalizar, descolonizar, yo creo que así como hablábamos antes, o lo que yo estaba hablando, es cambiar, por ejemplo, los modelos desde la educación. Es uno de los pilares fundamentales a los que hay que atacar, que es lo más duro que cambiar la mentalidad de las personas. Y a mí me está costando mucho, por ejemplo, con los maestros en formación. Todavía siguen machistas, patriarcales. ¿Siguen? Lesbofóbicos. Misógenos. Son y siguen, porque los que están en formación, que son jóvenes, están recibiendo una formación para ser maestros patriarcal, machista, lesbofóbica, misógena, ¿no? O sea, atacar la heteronorma en la educación, yo creo que es una forma de descolonización. ¿Sabes qué? Yo creo que a veces utilizamos estas palabras mucho y al momento de utilizarlas deberíamos ver esa carga, ¿no?, que conlleva decir despatriarcalización, ¿no? Al momento que utilicemos esa palabra, empecemos a cuestionarnos de verdad qué estamos haciendo cada uno de nosotros, bolivianos y bolivianas, bolivianas y bolivianos, respecto a este tema. Bien lo decía Lazzacet con el tema de la educación, o sea, el niño que en toda su naturalidad muestra horizontalidad, sale a la escuela y se encuentra con toda esa realidad machista, heterocentrista. Y más jodida está la niña. Olvídate de la niña. Olvídate de la niña. Mejor dicen, mejor no tendremos ya niñas. Su día, ahora dicen eso. Los niños tienen todo Está de moda decir, ya no tendremos Sí. niñas. ¿Por qué tienen que sufrir todo lo que tienen que sufrir? ¿Por qué no cambiamos nuestra sociedad? Siguen, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Creo que es el trabajo ya individual de utilizar estas palabras de manera responsable. Ya no juguemos. Este título, yo creo que hay que resaltarlo mucho. Hay que resaltarlo, más bien. Yo creo que hay algunas tareas que nosotras como feministas